pues se atrevió con la excavación del Cerro de los Santos. El Cerro de los Santos tuvo una primera etapa, que fue la del siglo XIX, a raíz de su descubrimiento y, bueno, de las primeras intervenciones que hubo, las no controladas, luego la de los escolapios, luego las expediciones las excavaciones del Museo Arqueológico Nacional. Después, en el año 62 y 63, hubo otras dos campañas que hizo Fernández Avilés, el primer año con el primer director del Museo de Albacete, Joaquín Sánchez Jiménez, y de ahí ya saltamos a las excavaciones de la doctora Chapa, en las que por primera vez se valoraron esos otros objetos que también forman parte de la arqueología, que no son las esculturas, que también por supuesto se valoraron, que no son las esculturas y que son tan importantes como la más maravillosa escultura que podamos encontrar. La especialidad de Teresa Chapa ha sido siempre la escultura ibérica. Es una de las grandísimas conocedoras de la escultura ibérica. Fue el tema de su tesis doctoral cuando era muy jovencita, en 1980, ¿no? Sí, 80. Y enseguida fue profesora titular de universidad en la Complutense, donde sigue como catedrática y además haciéndose cargo de muchos proyectos de investigación, excavación en la parte del cerro, pues ha excavado en muchísimos otros sitios. Ahora mismo quiero que sigas con el proyecto de el de Talavera, ¿no? Sí. Con Juan Pereira. Bueno, es una excelente conocedora de la arqueología ibérica, una excelentísima conocedora además de toda la escultura ibérica, y bueno, pues tenemos la suerte de tenerla esa tarde con nosotros, y también de que en el catálogo que esperamos que la semana que viene quizá ya esté totalmente encuadernado y se pueda presentar, pues es una de las autoras también del mismo. Como aquí no hay que oír es a ella, pues con ella ya te dejo. Bienvenida, Teresa, y esta es tu casa donde has venido más de una vez. Muchas gracias, Rubí. El privilegio es mío, ¿no? Más bien, de poder volver al museo, contando con la invitación tanto del museo como de la asociación de amigos, que siempre pues han mostrado muy generosos conmigo, y ahora, bueno, pues vamos a intentar que esta charla sobre el imaginario ibérico, los animales fantásticos del mundo ibérico, pues pueda clarificar, ¿no?, algunos aspectos de ese mundo que rodeaba de forma invisible a nuestros iberos, de forma que ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿No? Pues vamos a hablar precisamente de un universo no cotidiano, de un universo fantástico, en el cual los iberos creían, pero no veían. Igual que durante toda la historia de la humanidad siempre hemos creído en cosas que aparentemente no existen, ¿no?, en nuestra vida diaria. Por lo tanto, hoy no vamos a hablar de la sociedad ibérica, no, vamos a hablar de su ideología, en el sentido de sus creencias en una esfera de otros mundos, ¿no?, que son paralelos al mundo en el que vivimos, en el cual existen una serie de habitantes, no solamente de divinidades, sino de genios, de animales mixtos, ¿no?, que están vigilando el mundo de los vivos, que pueden interaccionar con él, pero que realmente, pues, no, como digo, no pertenecen a nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, estamos hablando de la cuarta dimensión, ¿no?, tal y como la entendemos en la ciencia ficción, naturalmente no en física, ¿no?, donde nos referiríamos al tiempo, sino
en mundos alternativos que están, de alguna forma, los presentimos, pero no los podemos ver, o solo algunas personas en momentos privilegiados o en momentos peligrosos, ¿no? Pueden llegar a verlo. Este tema, como se puede ver en la imagen, pues se repite constantemente. Tenemos incluso series de televisión exitosas, ¿no? Como la de Stargate, en la cual están todo el rato cambiando de dimensión, encontrando otros mundos. Nosotros hoy vamos a la búsqueda de otros mundos donde habitan animales como las esfinges, las sirenas, las bichas, los toros androcéfalos, ¿no? Como en el caso de Balazote, o los grifos. Por lo tanto, vamos a hacer como Alicia, vamos a atravesar el espejo y vamos a llegar a ese otro mundo y vamos a intentar conocer las características de los seres, de esos seres fantásticos que habitan en él. Naturalmente, en esto no soy original. Ya el maestro Ricardo Olmos editó un libro hace ya bastantes años titulado Al otro lado del espejo, donde precisamente lo que intentaba era llegar a ese mundo de las mentalidades ibéricas y de las creencias en un universo fantástico que condicionaba, interaccionaba de una u otra forma con los seres humanos. Y vamos a hablar de algunos de los animales que viven en este lugar, ¿no? Vamos a hablar de aquellos que fueron, yo creo, tan importantes o estuvieron tan presentes en el mundo de los íberos que fueron representados en la escultura en piedra, lo cual, bueno, pues es una categoría mayor para que se construyeran monumentos que normalmente además iban aparejados de algún elemento arquitectónico y se pretendía que perduraran en el tiempo, es decir, esos seres eran tan reales para ellos, ¿no? Que adornaban, vigilaban y sostenían, ¿no? Muchos de los monumentos ibéricos que relacionamos con lugares de culto o con sepulturas, ¿no? Y entre ellos pues tenemos las esfinges, las sirenas, los grifos o lo que llamamos cariñosamente bicha, que es el toro androcéfalo del Balazote, una pieza única y muy singular en el mundo ibérico. Empezamos con las esfinges. Las esfinges, para cuando podemos definir la cultura ibérica a partir de finales del siglo VI aproximadamente antes de Cristo, ya la población indígena estaba, no sé si decir acostumbrada, pero sí conocía la existencia de estos seres, de las esfinges, que habían sido introducidos en el universo de los fenicios y por los fenicios en el mundo tartésico y aparece representada en determinados recipientes, incluso en alguna escultura como la esfinge de Villaricos. Estas esfinges serán muy distintas a las que luego aparecen en el mundo ibérico, porque son esfinges que no descienden al mundo de los humanos. Estas esfinges están siempre en el mundo de la divinidad, acompañan a la diosa, están en el paisaje de los dioses. Y así se representa en la bandeja del bandul, donde una fila de esfinges paralela a otra de leones alados, un tipo que luego no tendrá éxito en el mundo ibérico, pero vemos que está en torno a un paisaje acuático con plantas, con peces, con grandes palmetas y lo que parece que es la representación de la divinidad, un vaso chardón alado que vigilan tanto los leones como las esfinges. Estas esfinges están solemnemente representadas, no están haciendo ninguna acción con los seres humanos, no participan de la cotidianidad de los seres humanos, que están en ese universo divino. Y lo mismo podemos decir de las esfinges que flanquean a la llamada diosa de Galera o dama de Galera, una pieza de alabastro que representa a una divinidad que emana
por sus pechos seguramente leche, ¿no? Leche, miel, algunos de los líquidos preciosos que van a caer al cuenco que sostiene en sus brazos. Tenemos ahí unas esfinges de tipología egipcia, fenicio-egipcia, con su tiara, y también están asociadas a la divinidad. No presentan ninguna interacción con los seres humanos. En el mundo fenicio, por lo tanto, son animales del universo divino y no tienen relación con el mundo de los humanos. Sin embargo, la esfinge va a ser asimilada por el mundo griego y aparecen en sus primeras etapas en el mundo orientalizante griego, aparecen en la misma actitud que los egipcios, que en el caso de los fenicios, aparecen en bandas, en frisos, en los cuales van andando, insensibles al mundo exterior, asociadas a los leones, etcétera, etcétera. Pero pronto los griegos, que eran incapaces de no humanizar las cosas y empezar a tener discusiones e interacciones con seres que incluso no vivían en su entorno, generan leyendas, generan mitos que relacionan y que sacan de ese universo divino a la esfinge y lo llevan a la dimensión humana. Y el típico ejemplo es el de la epopeya, el tema de Edipo de Tebas, ¿no? En el cual es el único que consigue vencer a la esfinge tebana, que planteaba, como bien pone en la exposición, ¿no? Planteaba sus preguntas a los jóvenes de la ciudad de Tebas, a los carneos, y normalmente finalmente les devoraba porque ninguno de ellos sabía resolver el enigma de la esfinge. El único que pudo hacerlo fue Edipo, y eso llevó a su vez a la muerte de la esfinge. Y está aquí el momento clave. Pero las esfinges, luego volvemos sobre eso, pero las esfinges proceden de una serie de seres que en la mitología griega se remiten, ¿no? a las aves, al mundo de las aves, y son temibles, son siniestras, anuncian la muerte, se aprovechan de los muertos, los devoran, ¿no? Y la figura, digamos, base de la que surgen todos los tipos posteriores son las llamadas Keres, lo que Hesíodo llamaba Keres, que las define como hijas de la noche y vengadoras implacables. Las Keres acudían a los campos de batalla y cuando aparecían el guerrero sabía que iba a morir o que estaba muerto y que iba a ser devorado por las Keres, ¿no? Sanguinarias, espantosas, reñían, es una especie de buitre que va a aprovecharse de los moribundos, ¿no? y de los muertos. Y el alma del muerto bajaba al mundo de los difuntos. Me gustaría señalar que en monumentos como el de Porcuna, que consta de al menos 60 esculturas diferentes, no es una cosa única y desgraciadamente muy fracturada, de forma que a veces cuesta mucho reconstruir las figuras originales. Tenemos aquí unos pugilistas en la exposición que dan una idea, ¿no? de lo magnífico que fue el taller de escultores que realizó el monumento, pero vemos una lucha, hay un guerrero en pie con los pies descalzos, que está aquí reconstruido, y otro que está caído. Este otro que está caído ha sido herido, tiene un orificio de una falcata, de una espada, y sobre el caído, ¿qué hay? Están las garras de un ave capaz, o de un ave que parece que le está mordiendo. Es decir, en Porcuna es muy plástico, Si un animal muerde a otro, hay unas rayas, hay unos surcos que marcan el lugar donde se produce el mordisco. Y estas rayas, estas incisiones que tenemos aquí probablemente vienen de los primeros mordiscos que da el ave a este guerrero que muere, que está muriendo. Igualmente tenemos este águila, parece un águila, que tiene una tipología muy parecida a la de las cerámicas áticas,
Esta procede de Cerveteri en Italia, pero es producción griega. Y también está acosando, ¿no? En este caso no un ser humano normal, sino Prometeo, que mientras el Atlante está sujetando la bóveda celeste, su hermano Prometeo está atado a una columna y un águila le va devorando el hígado todos los días, pero el hígado se regenera de noche y al día siguiente el águila vuelve a empezar, ¿no? Es una especie de mito de eterno retorno tremendo, en el cual el ave vuelve a ser un animal muy agresivo. Y luego tenemos, volviendo ya, para explicar que las esfinges eran peligrosas, ¿no? Consideradas muy peligrosas. Y entonces Hesíodo dice que la quimera parió a la funesta esfinge, ruina para los cadmeos. Los cadmeos eran la población de Tebas, ¿no? Y aquí tenemos a Edipo, a la esfinge, y cuando los jóvenes no aciertan con la respuesta a los enigmas de la esfinge, entonces la esfinge se los lleva al mundo de los muertos, los rapta, se los lleva volando. Pero llega Edipo y vence a la esfinge resolviendo su enigma. Aquí se le representa como un héroe que bate a la esfinge está muriendo, pero lo importante es que el ser humano ha vencido al monstruo, ha vencido a ese monstruo peligroso. A partir de entonces el monstruo peligroso está al servicio del ser humano, pero no de todos, sino de aquellos que lo merecen, es decir, los héroes, los descendientes de los héroes, en otras palabras, los aristócratas que se hacen descendientes de los héroes fundadores de cada grupo social. Y las esfinges empiezan a aparecer como donaciones a los santuarios, ¿no? Por ejemplo, en el santuario de Delfos, esta es la esfinge de los signios, y aparecen en las tumbas. ¿Y qué hacen? Pues proteger, ¿no? Están sobre pilares y estelas y protegen la tumba de los difuntos. Por lo tanto, la esfinge ha pasado ya a ser la guardiana y la defensora de determinados seres humanos que tienen una categoría social especial. Aquí vemos cómo, de hecho, las esfinges en el mundo griego tienen la cabeza representada como una joven mujer. Como una joven mujer como esta, Frasicleia, que es una estatua de un cementerio, es una pobre joven que murió antes de casarse, como se lamenta ella misma en la inscripción que tiene en la base, ¿eh? Y vemos que en todo la cabeza de la esfinge se parece a la de estas jóvenes, pero que no son unas jóvenes cualquiera, son unas jóvenes de muy buena familia, son jóvenes aristocráticas, ¿no? Y está protegiendo las tumbas de estas familias. Y la sonrisa que tienen las esfinges no es una sonrisa de comunicación, de simpatía por el prójimo, es una sonrisa de autosatisfacción. Porque las jóvenes griegas sonríen porque ellas son magníficas, pertenecen a una familia espléndida, viven bien y quieren mostrar su alegría, ¿no? Por todo ello. Y lo mismo, con eso se identifican precisamente las esfinges. Fijémonos cómo se parece la esfinge, en este caso, y la mujer joven, estas enormes mujeres griegas, ¿no? Los devotos que se llevan a los santuarios, etc. Y cómo se parecen, que de hecho si aparece una sola cabeza, a veces no se sabe si es de una core, de una mujer o de una esfinge. Y en una inscripción dice perro del Hades, guardián del infierno, ¿no? ¿A quién protege vigilando esa tumba? Está claro que las esfinges están protegiendo la tumba de determinadas personas. Esta es la lectura de las esfinges en el mundo ibérico, porque cuando aparecen ya después de todo este proceso que sucede en el mundo griego, de la derrota de la esfinge, de su inmediata sumisión
al ser humano, o la protección al ser humano dentro de la sumisión relativa, ¿no? Porque es un animal temible de todas formas, con cuerpo de león, cabeza de mujer, alado, etc. Y estas son las esfinges de Agost en Alicante. No son idénticas, no son parejas, más que una tiene el ala de una manera, otra la tiene de otra, pero sí es verdad que son del mismo taller, tienen la misma hechura del cuerpo, e intentan replicar los modelos áticos, los modelos griegos. Por lo tanto, podemos suponer dos cosas. Una, que pertenecieron a monumentos parecidos a los monumentos griegos, y otra, que su sentido fue también vigilar tumbas, o por lo menos se situaron sobre monumentos que tenían que ver con determinadas familias poderosas del mundo ibérico, ¿no? Y esta es la reconstrucción que se ha hecho a veces con las esfinges subidas sobre pilares estela, pues precisamente tomando la idea de las esfinges griegas, ¿no? No es que se hayan encontrado en Agost esos arquitectónicos, eso no se encontró absolutamente nada, lo cual defraudó mucho a Pedro Ibarra de Elche, que fue el que fue al yacimiento por primera vez, pero bueno, pues ahí está su forma, está su aspecto que refleja tan pues con tanta cercanía, ¿no? los modelos áticos, y por lo tanto, bueno, pues puede suponerse que pertenecerían a monumentos similares. En la exposición tenemos esta preciosa esfinge de Alarcos, encontrada en este yacimiento junto a Ciudad Real, ¿no? Que todavía, bueno, a pesar de que está deteriorada, pero todavía conserva sus alas en arco, como las esfinges griegas, pero está echada. ¿Pertenecería también esta esfinge a un pilar de estela? Pues podría ser. Pero lo cierto es que cuando las figuras están echadas, muchas veces lo que están es vigilando accesos, están asociadas a monumentos en los cuales se pasa por el medio, o por lo menos representan como una dualidad en la cual el monumento sería lo que habría que vigilar, ¿no? Y tenemos estos ejemplos en el mundo griego, en el cual las esfinges en pareja lo que hacen es digamos, hacer una composición, ¿no? especular, en la cual vigilan a una cosa, sujetan a un elemento sagrado, como en este caso, y se sitúan en el dintel, en la parte superior de la puerta de entrada en el santuario, en el templo de Asia. No quiere decir esto que existiera otra esfinge de Alarcos, pero el hecho de que esté echada puede ser simplemente por causa de la dificultad que tiene hacer esculturas sentadas, porque evidentemente es más difícil la talla, más difícil toda la sustentación de la escultura, y esto es mucho más masivo, es casi como un relieve sobre sí mismo, ¿no? Sobre la propia piedra, pero podría ser de otro tipo de monumento distinto. En Grecia estas esfinges vigilantes de puertas se dan con bastante frecuencia. Aquí tenemos en una de las tumbas de Jantos, en Asia Menor, con leones sobre el dintel y las esfinges a los lados de la falsa puerta, o la famosa tumba de Anfípolis, que salió hace unos años y que tuvo a todo el mundo en vilo, ¿no? que habrá dentro, y se descubrieron estas dos esfinges. Aquí está la cabeza de una de ellas, ¿no? Con lo cual se pudo reconstruir el aspecto de las esfinges, que estaban situadas sobre el dintel de la puerta en una tumba en la cual había que bajar unos escalones y había 3 habitaciones, y para entrar había que pasar por los protectores, por los guardianes, ¿no? Por los perros del Hades que estaban vigilando la entrada. Y estos dos casos, los casos de El Salobral y los casos de Bogarra, y el caso de Bogarra, pues parece que están en algún tipo de monumento de esas características, que son relieves
en lo que corresponde a su cuerpo, pero son altos relieves en lo que corresponde a su prótomo, lo que es la cabeza, parte del cuello, etc. Aquí vemos muy bien a la esfinge de Bogarra por detrás. Y forman parte de monumentos arquitectónicos. Puertas puede ser partes altas, ¿no?, de entrada a un monumento, a un lugar de culto, probablemente tiene un carácter funerario. En este caso, Salobras son dos, en Bogarra también hay más de una, es decir, que parece que forman parejas y que orgánicamente están relacionadas con algún monumento que seguramente sería de carácter funerario. Aquí tenemos el monumento de Pozomono, no hace falta que haya una puerta. Los leones tienen la misma característica, sobresalen en su cabeza y en la parte delantera de su cuerpo, pero forman parte inherente del monumento y bueno, pues lo flanquean en sus cuatro lados, ¿no?, y en la parte de arriba también. Por lo tanto, pueden ser monumentos turriformes o pueden ser monumentos con una puerta en medio de los dos animales, como las esfinges de Bogarra o el Salobras. Ojalá lo sepamos, ¿no?, en algún momento. Y las esfinges, heredando esa leyenda maligna, ¿no?, de la esfinge tebana que se lleva a los jóvenes, los arrebata y los lleva al mundo de los muertos, cuando la esfinge se vuelve protectora de los seres humanos, también sirve de transporte hacia el mundo de los difuntos. También sirve para llevarse a los muertos y trasladarlos al más allá. Sabemos que los difuntos ibéricos se cremaban, se incineraban, y que bueno, tenemos esta lectura de la Odisea con la madre de Ulises, que la encuentra en el mundo de los muertos, y dice lo que pasa, ¿no?, cuando se queman los cadáveres, ¿no?, y quedan solamente los huesos, el ánimo ha abandonado los blancos huesos. Luego dice que el alma anda revoloteando como en un sueño, y el alma va al aire, el alma vuela. Y ahí está la esfinge, para que el alma viaje con seguridad al más allá. Y esta es la interpretación de la esfinge que tenemos en el Museo de Elche, que apareció al norte de la ciudad de Elche y que tiene probablemente la representación de una divinidad en la parte delantera y un personaje pequeñito, en relación al tamaño de la esfinge, que es enorme, un personaje pequeñito, desgraciadamente no se conserva ni la cabeza de la esfinge ni la del personaje en el final del ala, pero se ve muy bien el brazo, el personaje se acoge a la esfinge, que no está llevado como veíamos en la cerámica griega sin hacer nada porque la esfinge lo está secuestrando. No, aquí lo monta a caballo y se sujeta, se viene a sujetarse casi en los tirabuzones de la esfinge. Por lo tanto, nos está representando una esfinge que es un transporte al más allá y que está llevando un ser pequeñito, porque las almas de los difuntos se representan como miniaturas de los muertos. Y eso nos lleva a hablar de las sirenas. Las sirenas, recordamos siempre, ¿no?, la leyenda de Ulises y el canto de las sirenas, y las tenemos aquí. Pueden tener el cuerpo de pájaro completo o pueden tener brazos humanos, ¿no? Las sirenas, lo mismo, están representadas en cuerpo de ave que tienen que cantan o por lo menos tocan su música aprovechando unos brazos humanos. Pero lo fundamental de las sirenas es que tienen cabeza de mujer y cuerpo de ave. Y este es un ejemplo del mundo griego de Asia Menor, un templo una tumba, una sepultura de santos, que se llama la tumba de las arpías. Esto se le conoce como sirenas o arpías. Hay un tratamiento diferente, y vemos aquí que tienen en sus brazos personajes humanos pequeñitos, porque los humanos grandes están aquí. Y
son el espíritu, es el alma de los difuntos, que es transportado al más allá por unos animales de este tipo, por unas aves de este tipo, que los cogen amorosamente en sus brazos y, bueno, no amorosamente, pero las garras también, parece que cuidadosamente sujetan la pierna, ¿no? Mientras los que quedan en tierra están llorando, ¿no? Son las lloronas, las planideras, ¿no? Que lloran la muerte. Lo mismo hemos visto en el caso de la esfinge de Elche, pero existen otras esculturas de ave en el mundo ibérico, como esta del Corral de Saus, Valencia, que se ha relacionado con esta cabeza y que vendría a decirnos que existen sirenas también en el mundo ibérico. No es una cosa muy frecuente, desde luego, sería prácticamente la única sirena. Tenemos aquí esta especie de pilar estela con unas damitas, con unas jóvenes que no son niñas, no han pasado a la edad adulta, tienen trenzas todavía, tienen pelo largo en trenzas, y eso las mujeres adultas ibéricas no, o bien lo llevaban recogido, o bien se cortaban el pelo cuando llegaban al momento de ser adultas, y son niñas, es decir, en la sepultura tenemos aquí reconstruida de esta manera, de otra forma reconstruida con el capiteles en la parte inferior, pero estaría coronada por la figura que hemos visto antes. ¿Existieron las sirenas en el mundo ibérico? Pues es posible, pero bueno, nada nos asegura que esta cabeza pertenezca a este cuerpo. Y no tenemos otra cosa, porque tenemos aquí la llamada sirena del monastil, pero realmente tiene cuerpo de pájaro, no cabe duda. Pero aquí lo que tiene son plumas, no tiene pelo, no tiene trenzas, no tiene nada, tiene plumas. Es decir, podría ser como un pájaro. De todas formas, un ave con una función funeraria, con una función protectora, con una función de transporte al más allá. Y aquí tenemos una pieza que sí está en la exposición y que viene de los tallos de San Lidia, que es una pareja que va a caballo y le precede una sirena. Aquí sí tenemos una sirena con toda claridad, el cuerpo del ave, la cabeza femenina, y va, digamos, adelantándose o va marcando el camino de esta pareja, que puede considerarse pues la representación de una boda o un vestido funerario. Tampoco tenemos un contexto como para poder aclarar demasiado las interpretaciones. Y pasamos al siguiente el grifo. Bueno, el último número de Asterix, que como sabemos, desgraciadamente ya tiene otros autores y otros dibujantes, porque Uderzo y Goscinny, los originales, ya han fallecido, pero el último Asterix tiene como protagonista la figura del hijo. Y como son las historias están muy bien hechas, yo recuerdo que a gran desesperación de nuestro profesor de arqueología, Antonio Blanco Quejero, los que hacíamos prehistoria, los cuales la arquitectura de Roma nos parecía un suplicio, ¿no? Cuando teníamos que estudiar cuántas columnas tenía cada monumento, etcétera, etcétera, y cuando él pretendía explicárnoslo, pues alguien llegó a clase con Asterix en Roma. Y al profesor, ¿ustedes qué están mirando? ¿Qué leen? No leen el libro de la casa del libro, un hobby. Pero tuvo, pues, no sé, yo creo que la iniciativa, ¿no?, de coger el libro de Asterix en Roma, empezar a mirarlo y al final dijo, pues ¿saben ustedes lo que les digo? Que este libro está muy bien. Y que los monumentos son así, exactamente, y están donde deben que están, ¿no? Entonces, bueno, lo tomó casi como libro de texto, ¿no? Por lo menos como ilustración. Bueno, pues aquí nos explica, ¿no?, qué es el grifo: mitad águila, mitad león, orejas de caballo, una
auténtica vaca sagrada de los monstruos. Luego, el grifo sí que se diferencia de los demás porque no tiene nada humano. No tiene cabeza humana, no tiene brazos humanos, no tiene nada humano. Es una mezcla de seres terribles, agresivos y además sin la capacidad de hablar, sin la capacidad de pensar, como la esfinge de Tebas que planteaba enigmas. No, es verdaderamente un animal de carácter mixto. En la península ibérica tuvo un cierto éxito. Bueno, tuvo bastante éxito, yo creo, ¿no? Tenemos representaciones en escultura. Por ejemplo, en Porcuna, los escultores jugaron con glifos de dos tipos distintos. Un glifo con una tipología antigua, con rizos, y otro con una tipología algo más moderna, como este, que lo que tiene es un grifo porque se le ha llamado león, etc. Pero es un grifo porque tiene una cresta que le recorre todo el cuello dorsal. Y es atacado por una serpiente. Bueno, es una pieza fantástica, única. Pero ya tenemos dos grifos de gran envergadura en la escultura. Y luego, en el santuario también de Jaén del Pajarillo, aparecen otros dos grifos ya con otras características distintas que pertenecen a la misma tipología, como unos se parecen bastante al grifo de la Alcudia de Elche, estamos Jaén y otra vez Alicante, ¿no? Elche. Y luego tenemos el grifo de Redobán, que es un grifo más oriental, más antiguo, pero también heredero de las tradiciones griegas, que tendría un penacho colocado en la parte de la frente. Un elemento bastante característico de los grifos y que se conservan sobre todo en los grifos de bronce, que tienen un penacho en la parte delantera. Por lo tanto, aparece en la escultura y aparece también en otros casos. Los grifos son animales que habitan los extremos del mundo. Por eso probablemente tuvo éxito en la península, porque se situaba su tierra, la tierra de los grifos, estaba al final del universo conocido. Y originalmente el final del universo conocido es la zona al norte y al extremo, ¿no?, del mundo oriental, encima de los hiperbóreos, o sea, al norte de los hiperbóreos, en una zona muy fría y muy alejada. Y otro extremo del mundo era precisamente la península ibérica. Por lo tanto, ahí hay como un espejo, ¿no?, un efecto espejo entre el extremo oriente y el extremo oriente conocido y el extremo occidente. Y aquí tenemos a los grifos que viven en esa zona septentrional. ¿Y qué es lo que hacen? Los grifos están vigilando el oro del mundo de los hiperbóreos. El oro que aparece en la zona norte sobre bueno, pues el Mar Negro, el Caspio. Y a ese oro se lo quieren robar un pueblo que se llama los Arimascos. Los Arimascos, ay, perdón, estoy hablando con la mascarilla, me la voy a quitar mejor, ¿no? Sí. Los Arimascos son unos seres que tienen un solo ojo, aunque la cerámica griega los representa como guerreros normales, y combaten contra los grifos, combaten a caballo, combaten a pie para robar el oro que están vigilando los grifos. Y este tema de los grifos luchando con unos seres humanos, que en este caso, en el caso del mundo griego oriental, serían los Arimascos, tuvo un enorme éxito en esa zona del Mediterráneo oriental y a la vez tuvo un enorme éxito en la península ibérica. Por tanto, hay una correlación. De alguna forma en la península también se debió situar un mito parecido, teniendo en cuenta además la riqueza en minerales, ¿no?, de la península, que era muy exagerada en la antigüedad. Es posible que se situara aquí otro combate parecido. Los grifos originales viven en el mundo del frío, por eso me permito insistir en el cómic de Asterix y el grifo, porque vemos a las legiones romanas que están atravesando una zona nevada y los grifos, esculturas, ¿no?, de grifos les están vigilando.
Los grifos son monstruos a los que el héroe debe vencer. Y vemos como en Porcuna esta representación que parece casual, ¿no? El héroe coge al grifo por una oreja que no debía tener, este grifo de tipología antigua, pero como hay que cogerle por la oreja, pues le hacen una oreja, le sujeta con la mano izquierda, le abre la boca con la mano derecha, el héroe ibérico por supuesto no lleva armas, faltaría más, ¿no? Puede solo, y el grifo se revuelve y le clava la garra en el muslo. Esto parece una composición, qué barbaridad, qué original. Bueno, esta composición está creada como un modelo, como un icono repetido desde el final del segundo milenio. En el mundo micénico ya se está representando al héroe, en este caso armado, que sujeta el grifo, como vemos, no tiene oreja, pero sí tiene, no tiene oreja, pero tiene una serie de plumas, ¿no? De penachos que salen por la parte de atrás y lo está sujetando para levantarle la cabeza y el grifo le clava la garra en el muslo. Y cuando se trata, aunque no sean grifos, cuando se trata de representar el combate del héroe con el monstruo, ya sea un grifo, ya sea un león, pues se puede llegar a composiciones tan antinaturales como esta para reflejar exactamente ese modelo que se quiere imitar, ¿no? Y tenemos al héroe desnudo griego sujetando al león por la oreja, una forma de lucha bastante poco normal, ¿no? Y mientras le clava la espada que sí lleva, el león levanta una pata solo con el objetivo de clavarla en el muslo al héroe. Es decir, están repitiendo patrones, modelos estereotipados que penetran en la península ibérica, los conocen los escultores y los aplican, pero con una gran originalidad. En el santuario del pajarillo, que tiene como leyenda fundamental el héroe que llega y salva a un joven de un enorme lobo que lo quiere devorar, los grifos se encuentran situados en los laterales de la escena. Ya se trata de grifos que han sido vencidos, ¿no? Vuelve a suceder ese proceso de que los héroes vencen a los monstruos y los monstruos entonces a partir de ese momento se convierten en vigilantes, en seres que apoyan, ¿no? a las personas, ¿no? Privilegiadas o más valorosas, más valiosas de la sociedad, y aquí están vigilando la escena en la que el héroe mata al lobo. Y vemos que esas cerámicas que se producen en Grecia con la lucha de los almascos y los grifos, resulta que aparecen, pues no voy a decir que a montones, pero aparecen frecuentemente en las necrópolis ibéricas, ¿no? Cerámicas importadas que son solicitadas a los comerciantes, ¿no? Porque hay muchos otros temas que pueden aparecer, pero recurrentemente aparecen los almascos y los grifos. Eso es porque alguien se lo pedía, les gustaba esta lucha, ¿no? Que aparecen en tumbas de la zona mediterránea como Orley, o en Galera, en Granada, en Cástulo, en Jaén. El grifo era un animal muy valorado, ¿no? Y aparece también pintado en las cajas, en la caja funeraria de Galera, en la tumba 176, aquí lo tenemos, y aparece pintado, es decir, es un ser que está a propósito vigilando y protegiendo al individuo cuyos huesos quedaron enterrados en la caja. Y finalmente nos queda hablar de la bicha, porque decimos bicha, pero bicha no hay más que una, que es la de la Jote. Los demás son toros con cabeza humana, barbada y con cuerno. Hay monedas de Sagunto, con el toro antropomorfo, vasos en Honduras, importados, ¿no? Con lo mismo, pero escultura en piedra solo hay una. Y
prácticamente como la bicha de Balazote no la hay en todo el Mediterráneo. Es una figura que representa, si la viera un griego antiguo, diría inmediatamente, este es Aqueloo, el dios río Aqueloo, porque es que lo repite esa tipología canónicamente. Es una cosa sorprendente. Este Aqueloo fue descubierto, como sabemos, en el siglo XIX, pasó un tiempo aquí en Albacete, pero finalmente ingresó en el Museo Arqueológico Nacional y ha sufrido muchísimos avatares, muchos estudios, ha sido dibujado, fue muy valorado por los autores franceses de principios del siglo XX y hoy día pues, aparece en las colecciones del museo en 3D, en fotografías de todo tipo, etc. Es una de las piezas que yo, por lo menos, como voy con cierta frecuencia al museo, veo que todo el mundo quiere ver. No han perdido la fascinación por la bicha de Balazote. Normal. Esta representación de la bicha de Balazote nos remite a la iconografía que recibía en Grecia el dios río Aqueloo. Estrabón dice que el río Aqueloo, que es un río que tiene una corriente muy fuerte y lleva muchísimos sedimentos, arrastra muchísimos sedimentos. Y que es como un toro, debido al sonido de sus aguas y a las curvas de sus corrientes, a las que llaman cuernos, justo la forma, ¿no?, de los cuernos. Pero esta sinuosidad del curso del río también hacía que se le representara como una serpiente o toro, con los cuernos como evidencia también de esa fortaleza que tiene el río al transcurrir, ¿no?, a lo largo de su trayecto hasta el mar. El río Aqueloo, de hecho, este es un valle del río Aqueloo, vemos la llanura de inundación, la cantidad de aluviones que transporta, y de hecho ya en época griega se dieron cuenta, esto es el río, y estas son las islas que antiguamente eran islas, pero que con la cantidad de aportes del río se ha formado un delta tan enorme que ha absorbido a las primeras islas que estaban junto al coste. De forma que los autores de hoy ya se dieron cuenta de esto y dijeron, pues estas van a caer pronto, estas también quedarán absorbidas. No ha sido así porque el fondo del mar aquí está muy profundo y los sedimentos todavía tienen cabida en el fondo del mar y no se han adherido estas islas al continente, pero estas dos sí, y se han integrado como colinas, como montañas, en la desembocadura, en el delta del río Aqueloo. La figura de Aqueloo tuvo mucho éxito y no solamente en la antigüedad, se representa en cuadros a partir del Renacimiento, en muchos momentos, desde luego en el romano, cantidad de veces, ¿no?, pero después también, aquí tenemos la fiesta de Aqueloo. Este es el ambiente de Aqueloo. Aqueloo aquí está representado no como un toro, sino como un ser humano, con su barba, etcétera, etcétera. El pobre ya ha sufrido todos los ataques que ahora veremos los que le sometió Hércules, pero está en su elemento, que está al lado de un enorme río, que es él, ¿no?, que él personifica, y tiene como hábitat estas cuevas en las cuales predominan las conchas, es decir, son cuevas como si fueran cuevas artificiales de esas que se hacían a principios del siglo XX, ¿no?, y que están todas adornadas, son de piedra porosa, está todo húmedo y las conchas son el elemento fundamental. Este es un banquete que celebra Aqueloo en honor de Teseo, que Teseo, que es un gran héroe, llega, pero Aqueloo le dice, no vas a cruzar el río, porque ahora está muy potente y el río tiene una corriente tal, es decir, yo tengo una corriente tal que tú no vas a pasar. Espérate unos días, yo te doy cobijo y tú pasas. Es decir, Teseo
y Teseo sigue, ¿no?, los consejos de Aqueloo y se somete a la voluntad del dios Gira. Pero como siempre pasa, hay alguien que no se somete, que no se somete nunca a nada, y este es Hércules. Hércules aparece en un momento clave de la vida de Yanira, que era hija del rey de Calidón. La pobre estaba desolada absolutamente porque su padre iba a aceptar como pretendiente de Deyanira al río Aqueloo, al dios río Aqueloo. Y ella estaba verdaderamente horrorizada de pensar que podía contraer nupcias con Aqueloo. El pretendiente fue el río Aqueloo, que tomó 3 formas para preguntar a mi padre: un toro rampante, una serpiente retorciéndose con colores brillantes, y de nuevo un hombre con rostro de bueyes, y de las sombras oscuras de su barba corriente caían chorros de agua. Muchas veces nos hemos preguntado por qué representan así la barba, ¿no?, y el bigote de la vista de Balazote. Parece que efectivamente está calada. Bueno, pues esa era la imagen, y la pobre Deyanira se veía ya prácticamente casada con Aqueloo. Pero entonces aparece Hércules, guapo, fuerte, valeroso, y entonces Hércules también se encapricha de Deyanira encantada, no se puede decir otra cosa, ¿no? Y Hércules se enfrenta a Aqueloo. Aqueloo tiene la historia está reflejada en la exposición, la historia del combate, y Aqueloo toma forma de serpiente primero, y después toma la forma de un toro con cabeza humana barbada, pero Hércules, vale que feo, pues le va sujetando, le sujeta por el cuerno, le tira al suelo, y de la fuerza que hace le arranca uno de los cuernos al pobre Aqueloo. Es decir, lo vence absolutamente. Y ya estamos aquí de nuevo en la misma historia. Al monstruo lo vence el héroe, y a partir de entonces el monstruo pues tiene ya otro carácter diferente, y los seres humanos saben que pueden contar con su protección. El cuerno, Aqueloo, es el padre de las náyades o las ninfas, y las ninfas, cuando ven que el cuerno de Aqueloo ha caído, lo rellenan con flores y frutos. Es lo que llamamos la cornucopia, o el cuerno de la abundancia, que es el cuerno que le faltaba a Aqueloo, y que debemos relacionar con esa leyenda de la victoria de Hércules sobre el dios griego. Ya esta racionalización del mito que hemos hecho, que se hace ahora mismo, ¿no?, con la victoria del héroe sobre el monstruo, pues se realizó en la antigüedad, ¿no? Tanto Diodoro Sículo como Estrabón dicen que Hércules sería un héroe que civilizaba el mundo a base de vencer a todos los elementos peligrosos que podían destrozar el trabajo humano, y que cuando vence a Aqueloo, en realidad lo que está diciendo es que de alguna forma los seres humanos han transformado los cursos de ríos que eran incontrolables en algo controlable. Han hecho puentes, han hecho presas, han hecho algún tipo de obra que impide que el río termine definitivamente con sus cosechas, que impida el tránsito de las personas, etc. Pero además, es decir, toda esta leyenda, cuando la figura, la iconografía de Hércules va desde el Mediterráneo oriental, desde Grecia hasta la península ibérica, va adquiriendo otros sentidos, como por ejemplo el sentido funerario. En el mundo etrusco hay figuras de toros con cabeza humana barbada que están protegiendo tumbas, tanto en arcilla, que es la forma más habitual de trabajar, se representa el mito de Hércules, está claro que conocen también el tipo de Aqueloo y lo relacionan además con esas leyendas con el mundo funerario. Y pasando rápidamente, pues tenemos que el toro
con cabeza humana malvada, y sus hijas, las ninfas, viven en mundos en Italia, en el sur de Italia, viven en grutas, en mundos que se meten hacia el universo de los difuntos, a donde van las jóvenes a tener su iniciación. El toro va relacionado también con las jóvenes en el momento de su boda. Es decir, es un mundo mixto en el cual el toro es funerario, es misterioso, es un río, tiene una serie de sentidos muy entrelazados. Entonces, ¿qué es la lucha de Balazote? Es un dios río, es el dios río relacionado con la leyenda de Hércules, que en la península ibérica fue un héroe tan importante, probablemente tuvo que ver también con eso. Es un monumento conmemorativo, es un monumento funerario. Bueno, pudo ser Balazote una leyenda vinculada a un río, y un monumento que se relacionara precisamente con honrar a un río que había sido en cierta medida vencido, que había sido desviado, que había sido vencido por Hércules, etcétera, ¿no? Pues pues vemos dónde está Balazote y vemos cómo se acumulan, ¿no?, las lluvias en algunas épocas. Resulta que el río Balazote y el río Jardín, etcétera, no tienen dónde desaguar, entonces se expanden en una enorme llanura alluvial. Y aquí vemos el mapa de riesgos de inundación en la zona de Balazote. Todavía hoy es bastante fuerte, ¿no? Y de hecho hace años pues, hubo lluvias muy fuertes y esa zona quedó inundada y las comunicaciones cortadas. Por lo tanto, no es incompatible el sitio donde ha aparecido con la leyenda del dios río Aqueloo. ¿Pudo ser también un monumento funerario? Bueno, pues si vemos a la bicha por detrás, vemos que también forma parte de un sillar, no está tallado, sino que solamente sobresale la parte delantera, como veíamos en las esfinges de Bogara, como veíamos en las esfinges de Escalabra, como vemos en los bienes de Bocamoro. Que pudo además existir un culto funerario como en Etruria. Pudo, desde luego, sí, pudo haber. Por lo tanto, la bicha de Balazote la podemos relacionar con esa leyenda del dios río, que de alguna forma se aplicaría aquí en la península ibérica, vinculándola a Hércules, que tiene su gran templo en Cádiz, pero que la figura del héroe, ¿no?, le llamemos Hércules o le llamemos con un nombre ibérico que corresponda, fue tan importante en estas tierras, y todo eso es compatible con erigir un monumento a este dios río, o que ese monumento tuviera un carácter funerario, porque la estructura de la pieza se parece a las de otras que sí parecen pertenecer a monumentos funerarios. Por lo tanto, todas las propuestas encajan y quedan abiertas como interpretación de esta estructura tan singular, tan única y tan magnífica como es la bicha de Balazote. Por lo tanto, hemos visto ese universo, esa cuarta dimensión llena de seres peligrosos, pero que finalmente los seres humanos pueden con ellos, ¿no? Las esfinges con Edipo, las sirenas con Ulises, los grifos con el héroe de Corcuna, o la bicha de Balazote con Hércules, y cómo se convierten en seres que interaccionan con los seres humanos, pero los seres humanos les siguen rindiendo respeto, les siguen teniendo un gran respeto y siguen creando monumentos con su iconografía. Es una interacción, ¿no?, la que se produce con los seres humanos. Por lo tanto, con todo esto volvemos de la cuarta dimensión a nuestro mundo cotidiano, y mientras seamos Alicia, la que sale del espejo, pues todos tranquilos, estamos bien, hemos ido de viaje, hemos entrado en otra dimensión, hemos visto a esos seres fantásticos, imaginarios, etcétera, que viven en otro mundo paralelo,
pero sí cuando miramos el espejo lo que salen son bichas o esfinges, pues yo me preocuparía, ¿no? Más bien es mucho mejor que no suceda eso. Muchas gracias por este tema.